Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Es muy importante que estemos tomando esta palabra para nosotros que somos, por gracia de Dios en este tiempo, los evangelistas. Y en primer lugar tenemos que ser evangelistas para nosotros mismos, porque la verdad que hay una lucha y a veces sin darnos cuenta nos aferramos a otras cosas. Por supuesto, si nos aferramos a otras cosas no funciona. Por eso, en primer lugar, hay que ser evangelistas para nosotros mismos. En segundo lugar, evangelistas para nuestras familias. Dios nos ha dado nuestra familia. Él, en su soberanía absoluta, nos ha dado la familia. Y allí tenemos que ser esos evangelistas, aquellos que disfrutan el evangelio y que están compartiendo el evangelio primeramente en sus familias. Es nuestro principal campo, ¿verdad? Y especialmente a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, nuestras hijas. Esos son los mayores discípulos. No darles una religión o una teoría, sino el poder y la vida del Cristo resucitado. El poder y la vida del Evangelio. Eso hay que transmitir. También hay que ser evangelistas en el lugar donde Dios nos ha puesto. En ese lugar donde estamos trabajando, donde estudiamos, al gimnasio, la tienda donde compramos, las personas con las que nos relacionamos. Eso es nuestro campo. Y eso también Dios, en su soberanía absoluta, nos lo ha dado, para que en ese lugar seamos esos evangelistas, aquellos que están aferrándose solo al pacto de Jesús el Cristo, que están disfrutando cada día que Dios vivo está junto con ellos, están compartiendo esa bendición. Muchos hermanos, a lo mejor en el trabajo, están un poco desanimados o quejándose sin darse cuenta, porque hay dificultades, el jefe no se porta bien, los compañeros tampoco. Pero si estamos de verdad tomando el pacto y entendiendo que somos los evangelistas que Dios ha puesto ahí, que tenemos una misión, ya va a cambiar todo, porque voy a recibir la fuerza espiritual, voy a empezar a orar y voy a entender que lo principal en mi trabajo es orar para que el reino de Dios se establezca. De esa manera, en el horario de Dios va a cambiar totalmente el trabajo. Se van a levantar las horas de la recreación. Y también tenemos que ser esos evangelistas para hermanos, hijos de Dios, que están desanimados, que no están disfrutando el evangelio y no están teniendo fuerzas para cumplir la misión, compartir el evangelio allí donde están. Sin darse cuenta, por perder el pacto, por enfocarse en cosas materiales, pues están desanimados, están quejándose, incluso sin darse cuenta, criticando. Por eso tenemos que también ser esos evangelistas para que esa bendición que estamos disfrutando pueda estar también dándoles la fuerza, ayudando a que puedan ser restaurados y puedan estar levantándose como esos evangelistas también para que estén proclamando el evangelio. Tenemos que estar muy agradecidos porque, de verdad, Dios a través de Jesús el Cristo nos ha bendecido grandemente, ha cambiado nuestro destino eternamente y nos ha dado todas las cosas en Cristo. Él ya está con nosotros, con el poder del cielo y de la tierra, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que estar agradecidos y estar disfrutando de esa misión que el Señor nos ha dado. Ser testigos, ser evangelistas en cada lugar que Él nos pone. Por eso es muy importante que estemos viendo realmente nuestra vida de fe. A veces no es fácil, tenemos luchas o nos desanimamos, no tenemos fuerza y a lo mejor no está funcionando bien el evangelismo a través de nuestras vidas. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Hay una guerra que no se ve con nuestros ojos y es una batalla. Nosotros, a través de la fe, tomando el pacto de Cristo, ahí tenemos todo. Pero si estamos aferrándonos a otras cosas, no funciona. Entonces, es una batalla entre la fe y la incredulidad. Esa es la batalla. Una batalla feroz. Es la batalla de creer, pero claro, hay que creer algo que no vemos, ¿verdad? Lo espiritual no se ve.
o realmente creer o apoyarse en lo que podemos ver, en lo material, en lo que podemos tocar, que es más fácil para nosotros, ¿verdad? Por eso está esa lucha entre la fe y la incredulidad. Si creemos, solo a través de creer que Jesús es el Cristo, que es el pacto eterno de Dios, podemos disfrutar de todo y tener la victoria. Pero Satanás siempre obra para que estemos cayendo en incredulidad. Porque si no estamos aferrándonos, si no estamos creyendo, ahí automáticamente ya no tenemos fuerza. Ya automáticamente ya no podemos cumplir la misión que es el evangelismo. Por eso, constantemente, a través de la palabra de Dios, que es la verdad, vemos que está esa lucha, la batalla entre la fe y la incredulidad. Vemos cómo en el principio Dios, por su gracia, nos dio el pacto. Dios nos creó en el sexto día, cuando Él previamente había preparado toda la creación para nosotros. Cuando ya estaba todo creado, el sexto día nos creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Quiere decir que Él nos puso con todo su amor, nos hizo del polvo de la tierra, sopló en nuestra nariz aliento de vida, nos hizo seres espirituales para poder relacionarnos con Él, que es espíritu, poder tener la vida, la verdadera felicidad, estando enfocados, estando administrados, gobernados por Dios. Es el principio de la creación para el ser humano. Y el hombre era feliz, estaba completo, satisfecho, porque es la manera perfecta de Dios. Entonces Dios no solo nos creó de esa manera tan hermosa, tan especial, sino también nos dio una autoridad tremenda. Génesis 1:28. Nos puso sobre toda la creación para gobernar y sojuzgar todas las cosas, para llevar esa bendición a todo el mundo. Y también Dios, por su gracia, por su amor, hizo un pacto, porque Dios no hizo robots, Él nos dio libre albedrío. Por eso teníamos y tenemos autoridad para poder decidir, ¿verdad? Pero por amor dio el pacto, Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Y ese pacto es un pacto de amor para que no olvidáramos que solo creyendo a Dios, solo obedeciendo a Dios, podíamos gozar de todas las bendiciones que el Señor nos había dado. Entonces, el hombre vivía a la manera de Dios, relacionándose con Él a través del Espíritu y dominando, sojuzgando toda la tierra. Y dice en Génesis 1:31 que el Señor, cuando terminó toda la creación, lo miró y era bueno, todo era bueno en gran manera. Todo funcionaba perfecto porque era la manera de Dios. Pero hay un acontecimiento que solo la palabra de Dios nos explica, que es fundamental. Porque a través de ese acontecimiento, todo cambió. Fue totalmente donde entró la raíz de todos los problemas, de todos los desastres. Y el culpable es Satanás. Este Satanás, desde el principio, en Génesis 3, del 1 al 6, a través de una serpiente, él fue a atacar al ser humano. No lo hizo ni con una enfermedad, no lo hizo emocionalmente. Él fue, ¿a dónde? A hacerle caer por primera vez en incredulidad, que no creyera la palabra, que no tomara el pacto. Ahí fue. Por eso él le dijo, no, si comes no morirás, sino que serás como Dios. Mentira, porque él es mentiroso y padre de mentira, dice el mismo Señor Jesús, y homicida desde el principio. Y ahí empieza esa guerra entre la fe y la incredulidad. A través de caer el hombre en incredulidad, al desobedecer a Dios, el hombre murió espiritualmente. Ahí todo cambió radicalmente. Es el problema fundamental, la raíz de todos los problemas. El hombre desde ese momento quedó separado de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no solo quedó separado de Dios, su naturaleza cambió.
El hombre ya tenía una naturaleza que tiende al pecado. Al ser pecador, comete pecados. Por eso en Romanos 3:10 dice la palabra, no hay justo ni aún uno, porque todos venimos de Adán y Eva. Y ese pecado original se ha ido traspasando y se sigue traspasando hoy en día generación tras generación. Por eso no hay nadie justo desde Adán y Eva. Todos nacemos pecadores, con una naturaleza que tiende al pecado, que tiende al mal, porque al entrar la corrupción, eso es lo que está saliendo continuamente. El ser humano en ese estado empezó a ser controlado por Satanás, como dice en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto lo está diciendo el Señor Jesús a los fariseos. La gente separada de Dios, sin saberlo, está controlada por Satanás. Y este Satanás, por supuesto, viene a hurtar, matar y destruir. Y el que utiliza constantemente la incredulidad. Por eso, como el hombre cayó en un estado tan caído, tan depravado en cada área de su vida, que no podía hacer nada por sí mismo, nada, para poder volver con Dios, para salir de esa maldición y de ese desastre. Nada puede hacer por sí mismo el hombre en ese estado caído. Que Dios, que nos ama, Él no cambia, es inmutable. Él volvió a dar un nuevo pacto, un pacto de gracia. Y Él nos dio la única manera para poder restaurar esto. Él prometió por primera vez en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, el Cristo. Cristo vendría para sacarnos de toda maldición, de todo desastre. Entonces, cualquier persona que por gracia de Dios pone su fe en el Cristo, pone su fe en ese pacto que Dios dio, en ese momento restaura, recupera todo, sale de la maldición, del desastre y vuelve a restaurar ese hombre original, las bendiciones originales que Dios nos dio, solo a través de Jesús el Cristo. Pero hay una lucha constante, se aferran al pacto y constantemente Satanás obra para que caigan en incredulidad, que estén aferrándose a otras cosas, cosas materiales, cosas que se ven, que se pueden tocar, y ahí fracasan grandemente. Por eso el mismo pueblo de Dios fue esclavizado 400 años en Egipto. Ellos que eran el pueblo de Dios, por dejar de creer, por caer en incredulidad, por perder el pacto del evangelio, del evangelismo, las misiones, totalmente fueron esclavizados por Satanás, por los demonios. Eso es lo que es el tipo de Faraón y Egipto, el pecado. Y ahí estaban esclavos, y no había manera humana de salir de ahí. Pero Dios, por su gracia, utiliza a un remanente, a Moisés, un evangelista. Y él, en primer lugar, toma el pacto, él pone su fe otra vez en el pacto de ese sacrificio de sangre, Éxodo 3:18. Y en el Antiguo Testamento, cada vez que aparece sacrificio de sangre, es un tipo, es un símbolo del Cristo, de la obra perfecta que iba a cumplir Jesús el Cristo en la cruz. Ese Cordero sin pecado, sin mancha, que tenía que morir como nuestro sustituto, dar su vida para poder darnos vida. Jesús el Cristo. Por eso Moisés puso su fe en ese sacrificio de sangre. Traspasó ese pacto a los ancianos del pueblo de Israel, los ancianos a todo el pueblo, incluso lo testificó delante de Faraón. Y al poner esa sangre de ese cordero que fue sacrificado, al pintar esa sangre en los postes y en los dinteles de las puertas, cuando pasó el ángel de la muerte, cuando veía esa sangre, al ver la sangre había vida, pasaba de largo. Pero si no había sangre en esa puerta, había muerte. Solo a través de Jesús el Cristo podemos tener la vida. Fuera de Jesús el Cristo solo hay muerte, desastre y destrucción. Por eso solo hay que creer. Al poner su fe en Jesús el Cristo, que es lo que significa poner la sangre, pintarla, fueron liberados del pecado, de Satanás, fueron liberados totalmente de Egipto.
Y ese es el poder del Evangelio. Más adelante, otra vez, volvieron a perder la fe. Cayeron otra vez en incredulidad. Es una lucha constante. Pero Dios, por su gracia, cuando estaban cautivos 70 años en Babilonia, habían sido llevados cautivos a otra nación. Allí, a través del profeta Isaías, en Isaías 7:14, Dios vuelve a dar el mismo pacto. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús que vendría, se encarnaría para cumplir el trabajo de Cristo. Jesús es el Cristo. Ese es el pacto que tenían que tomar, poner su fe. No era su esfuerzo, no, solo creer a través de la fe, porque Jesús el Cristo vendría a hacer todo para nosotros. Él cumpliría todo porque nosotros, en ese estado caído, nada de lo que hagamos tiene ningún valor delante de Dios. Por eso Él mismo lo tuvo que hacer todo para poder salvarnos. Jesús el Cristo. Y volvieron a aferrarse al pacto, pudieron otra vez regresar a su nación, pero más adelante otra vez fueron engañados, cayeron en incredulidad, perdieron el pacto y vinieron desastres. Fueron colonizados por los romanos, una nación totalmente idólatra que había conquistado todo el mundo conocido. Y allí estaban, eran totalmente esclavizados, eran colonizados por los romanos. Y en ese tiempo fue cuando Jesús se encarnó. Vemos en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne. Y Él es Jesús. Jesús significa Salvador. Él vino para salvarnos, para poder salvarnos de ese estado caído, de esa maldición, de ese desastre. Para poder salvarnos, Él cumplió ese trabajo de Cristo. Él es el verdadero profeta, el único camino de Dios al hombre para poder hacer que volvamos a Él. Él es el verdadero sacerdote. A través de su muerte vicaria en la cruz, perdonó todos nuestros pecados, nos sacó de toda maldición y Él, como el verdadero Rey, venció a Satanás. Jesús es el Cristo. Y en Mateo 16:16, por gracia de Dios, Pedro lo pudo declarar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Puso su fe en Él. A través de poner la fe, Dios obra grandemente, nos da una nueva vida, una nueva identidad, una nueva autoridad, solo a través de la fe. Aferrándose solo a través de la fe en el pacto de Jesús el Cristo, pasamos de muerte a vida, de maldición a bendición. Tenemos un nuevo comienzo, nos convertimos en hijos de Dios. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya podemos gozar de todas las bendiciones que Jesús el Cristo ha consumado por nosotros. Por eso, Dios les ha llamado en este tiempo de destrucción, de desastres. La gente está sufriendo grandemente, en grandes problemas mentales. La gente está sufriendo cada vez más, pero Dios le ha llamado en este tiempo como evangelista. Por eso que puedan estar teniendo la fe del evangelista. Y la lectura la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 10, del 1 al 48. ¿Y cuál es la fe del evangelista? En primer lugar, es la fe que salva el mundo. ¿La fe en quién? En Cristo. Vemos en este pasaje que hay un centurión romano, una persona con posición, una persona que tenía 100 hombres a su servicio, 100 soldados, tenía sus criados, tenía economía, era una persona que estaba preparada. Y él era Cornelio. Pero Cornelio, aunque él era una persona con cosas buenas humanamente, su vida no funcionaba. Él estaba vacío. Él, por estar separado de Dios, él notaba que su vida no funcionaba.
Él había probado muchas cosas. Tenía dinero, tenía posición. Pero una persona, aunque tenga todas esas cosas humanamente que son buenas, si no tenemos a Cristo, es un fracaso. Porque el hombre fue creado para estar con Dios. Estando separado, aunque le den muchas cosas buenas, es un fracaso. Dios creó el pez, un ser acuático, para estar en el agua. Eso lo saben los niños. Y si lo sacamos, no se muere de repente. Está intentando ahí respirar para no morirse. No es algo automático, la muerte puede aguantar un tiempo, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando está respirando, moribundo, ese es el estado del ser humano separado de Dios igual. Por eso ese pez que se está muriendo, aunque le damos dinero, aunque le damos estudios, aunque le damos amor, ¿de qué le sirve? No le sirve para nada. Ese animal solo necesita una cosa, solo. ¿Cuál es? El agua. Pues es lo mismo con el ser humano. Aunque no nos demos cuenta, la palabra de Dios lo explica claramente y es la verdad. El ser humano separado de Dios está totalmente en maldición, en desastres. Está muerto espiritualmente, necesita la parte más importante, es la espiritual, para relacionarnos con Dios. Dios lo hizo así, con ese principio. Al no tener esa parte, es todo un sufrimiento. Y contra más dinero tiene uno en ese estado es peor. Contra más estudios tiene en ese estado es peor. Porque sufre todavía más. Porque ve que no funciona, se frustra. Por eso las personas como Cornelio, aunque dan una apariencia de poder, de que todo les va bien, es un engaño, una apariencia. Esas personas, en ese estado, llegará un tiempo, es como una bomba de tiempo, que va a explosionar. Por algún lado va a tener un problema, porque no es la manera de Dios. Y Cornelio se sentía así. Había conseguido cosas humanamente, pero estaba vacío. Cada vez su vida estaba más fracasada. Por eso él no sabía lo que muestra la palabra. Las personas separadas de Dios, su dueño es Satanás. Las personas separadas de Dios tienen problemas espirituales. Muchos caen en la idolatría. De hecho, los romanos era un pueblo superidólatra. Tenían sus dioses del domo de su casa, sus dioses familiares. Tenían un montón de falsos dioses, porque eran demonios los que estaban detrás de ellos. Por eso tenían problemas mentales y al final problemas físicos, porque su cuerpo se enfermaba. Ellos tenían un problema de destino, porque en ese estado se iban a ir una eternidad al infierno. Y tienen problemas para las siguientes generaciones, porque la palabra de Dios nos explica claramente que ese estado espiritual de maldición se traspasa a las siguientes generaciones y no se puede hacer nada humanamente para evitarlo. La gente, como está sufriendo tanto en ese estado, no se está quieta, intenta buscar respuesta, ¿verdad? ¿Cómo intentó solucionar eso Cornelio? A través de la religión. ¿Y qué es la religión? Es el esfuerzo del hombre separado de Dios por intentar llegar a Dios. Voy a esforzarme para encontrar a Dios, para salvarme. No funciona. Por eso hay muchas religiones. No es que sean ni malas ni buenas. No funcionan porque el hombre, al ser pecador, todo lo que haga un pecador a los ojos de Dios es pecado. Dice en Isaías 64:6 que es como trapo de inmundicia, un trapo bien sucio. Así lo ve Dios. Nosotros lo podemos ver como una gran obra, pero a los ojos de Dios todo lo que sale de un pecador a sus ojos es pecado. No tiene ningún valor, ningún mérito para que esa persona pueda ser salvada. Por eso la religión no funciona. Es el esfuerzo, encima te frustra, porque haces muchas cosas, luego te ponen normas que no puedes cumplir porque eres pecador. Y aunque lo intentes hacer, al final no lo puedes cumplir, porque tu naturaleza tiende al pecado. Es la naturaleza, es el problema, es la raíz, ese pecado original. Por eso las religiones solo traen frustración, incluso problemas espirituales. Y así estaba Cornelio, totalmente frustrado. Por eso, Dios tuvo gracia de él. Y la verdad
que la salvación no es por nuestros méritos, porque seamos mejor o peor que otros, es Dios en su soberanía absoluta, es la elección de Dios, Él nos elige. Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fue Él. No porque fuéramos ni mejor ni peor, de verdad fue Él, soberanamente nos escogió, por su gracia. Por eso tenemos que estar tan agradecidos. Y Él escogió a Cornelio, fue porque Dios lo escogió. Entonces, un ángel le habló y le dijo que enviara ¿a quién? A un evangelista allí. Que fuera a buscar a Pedro, un evangelista. ¿Para qué? Para que le hablara de la única manera de solucionar su problema. Solo a través de Jesús el Cristo. Por eso, la religión no funciona. Dios nos da el Evangelio. La religión es algo que sale del hombre, no funciona. El Evangelio es lo que Dios nos da. Y eso es suficiente, completo, es todas las cosas. Y lo que Dios nos da es solo una cosa. Jesús el Cristo. Solo Jesús el Cristo. Porque Él cumplió absolutamente todo. De verdad es el Salvador. Jesús significa Salvador. Él vino a salvarnos. Para salvarnos cumplió esa profesión de Cristo, esos tres oficios. Profeta, sacerdote y rey. Él de verdad cumplió todo en la cruz. Por eso en Juan 19:30 Él dio ese grito de victoria. Consumado es, ya he cumplido, he pagado todo. He tenido la victoria. Y Él murió, pero al tercer día resucitó. Y esa es la evidencia de que Él venció. Es la evidencia de que Él es Dios, de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y esa victoria, por su gracia, si Dios te escoge por su gracia, el Espíritu te regenera, te hace darte cuenta que eres pecador, que no puedes hacer nada para salvarte. Y te hace darte cuenta que Jesús el Cristo es el único y suficiente Salvador. En ese momento pones tu fe en Él. La fe. Y solo por gracia, a través de la fe, como dice en Efesios 2:8, en ese momento, a través de la fe, lo recibes en tu corazón como Señor y Salvador, y en ese momento, esa justicia que Él ha conseguido para nosotros es imputada a nuestra vida. Somos justos por la obra de Jesús el Cristo. Somos perdonados. Dios cambia totalmente nuestra identidad, nuestra autoridad, nuestro destino. Salimos de toda maldición a la bendición de Dios, de la oscuridad a su luz admirable. Nos convertimos en hijos de Dios. Por eso, el evangelista tiene que tener la fe solo en Jesucristo. Porque solo Jesucristo es la fe que salva al mundo. Solo Jesucristo puede salvar las vidas, restaurar las familias, cambiar las naciones. Solo a través de Jesús el Cristo. Eso es el núcleo de los 66 libros de la Biblia. Por eso que estemos teniendo esa fe. Solo en Jesús el Cristo, como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres solucionador de todos los problemas. Si tenemos esa fe como evangelistas, vamos a experimentar el poder de Dios. También tenemos que tener esa fe en Cristo que sana la incredulidad. Aunque somos hijos de Dios, incluso evangelistas, hay heridas en nuestras vidas que ni nos damos cuenta. Cosas antiguas, cosas desde que éramos pequeños, que Satanás ha metido a través de situaciones, a través de personas. Y eso está ahí. Está tan enquistado que ni lo vemos, nos hemos acostumbrado. Y esas cosas, esas trampas, esos moldes incorrectos, ataduras, eso lo utiliza Satanás totalmente para que caigamos constantemente en incredulidad. Por eso en este pasaje vemos cómo Pedro, él estaba allí en Jope y a la hora sexta dice que sube ahí a la azotea, a un lugar tranquilo frente al mar, para ponerse a orar. Y de repente tiene una visión. Dice que pasa, Dios baja un lienzo
y en el lienzo había animales impuros que los judíos no comían, y Dios le dice, mata y come. Pero él se niega, no, Señor, yo nunca he comido un animal impuro. 3 veces se lo dice al Señor. El Señor le dice, lo que yo digo puro, tú no lo digas impuro. Pero 3 veces Pedro está diciendo, Señor, no, que realmente es una incongruencia, ¿no? Si es mi Señor, tiene que ser que sí. Si le digo Señor, tiene que ser Señor, sí, porque es mi Señor. Entonces, si dice no, es que realmente no es su Señor. Pero él no se daba cuenta. ¿Por qué? Por esas heridas. Él estaba en incredulidad, no estaba creyendo a Dios. Si Dios le dice mata y come, él tenía que haber comido y matado, ¿verdad? Porque Él es Dios. Él es soberano. Pero por esas heridas que él ni se daba cuenta, contestaba de esa manera tan incongruente que tampoco se daría cuenta. Y nuestra vida de fe a veces es así. Eso nos limita y esos son canales que Satanás utiliza para que caigamos en incredulidad. Por eso es muy importante ver cómo Pedro, él estaba en esa situación. Pedro era judío. Desde pequeño los judíos le habían enseñado que los gentiles, es decir, todos los que no son judíos, eran pecadores, eran como animales para ellos. No, Dios no tenía interés en ellos, porque Dios era solo para ellos, el Mesías solo para ellos. Eso es lo que les habían enseñado erróneamente, por supuesto. Pero eso estaba grabado, enraizado, era su naturaleza, estaba totalmente tan grabado que incluso Dios a través de una visión 3 veces le está diciendo eso y él todavía no lo entiende. No lo entiende. El Señor les había dicho antes de ascender, el Señor resucitado, Hechos 1:8, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, es decir, a todas las naciones. Pero todavía, a pesar de que el Señor lo habló claramente, todavía estaban en incredulidad por esas heridas, por esos pensamientos, ideologías incorrectas que estaban tan grabadas en Pedro que realmente eso hacía que cayera en incredulidad. Por eso es muy importante, como evangelistas, que estemos teniendo la fe correcta en Jesús el Cristo, porque eso es lo único que puede estar sanando eso grabado, enraizado, esa naturaleza incorrecta, esas heridas, esas cosas que son caminos, canales donde Satanás entra para que estemos en incredulidad. Por eso es muy importante saber que lo que hace que se puedan sanar esas heridas es la fe en Jesucristo, la palabra de Dios. Y esa palabra también hay que estar orando con ella, es decir, la oración. Y es muy importante que la oración estemos disfrutándola. Cuando tenemos problemas, lo primero que tenemos que hacer es ir delante de Dios. Muchos hijos de Dios, cuando tienen problemas, sin darse cuenta, empiezan a apoyarse en la gente, intentar arreglarlos ellos. No funciona. Nosotros somos hijos de Dios. Dios es soberano, tiene el poder del cielo y de la tierra. Por eso cuando hay un problema como Daniel, cuando le firmaron ese edicto, que era un engaño para atraparlo, para matarlo, él dice en Daniel 6:10 que como solía hacer antes, él entraba en su cámara y allí oraba 3 veces al día mirando a Jerusalén. Eso lo hacía Daniel siendo un gobernador, un nivel altísimo, estaba ocupadísimo, pero 3 veces al día él tenía ese sistema espiritual. Entraba, se enfocaba en Dios. Y Dios le daba una sabiduría que era superior a todos los sabios que había en el imperio de Babilonia. Por eso es muy importante, en primer lugar, en medio de todos los problemas, ¿qué es lo primero? Delante de Dios, a orar. En ese momento, lo segundo, tomar el pacto. Dios Trino, que es vivo, está con nosotros. El Padre da la palabra y la cumple. El Hijo está quebrantando esas 3 maldiciones, Satanás, los desastres, el respaldo del infierno. Vemos cómo el Espíritu Santo sigue levantando esas obras de salvación a través de nuestras vidas. Tomar el pacto, eso es lo segundo. El tercer nivel de la oración es que en ese momento que estamos totalmente concentrados en Dios, tomando el pacto,
Él nos va a dar los temas de oración, no los nuestros, los suyos. Y ahí está la misión, nos va a dar la misión. Entonces, orando con eso, viene el cuarto nivel. ¿Cuál es? 24 horas. Experimentamos Emmanuel, experimentamos la unidad, Dios en cada circunstancia, en cada cosa. Esas son las 24 horas. Y en el horario de Dios viene el quinto nivel de la oración. ¿Cuál es? Las 25 horas, lo eterno. Es decir, lo que trasciende al poder humano. Lo que solo Dios puede hacer. Es decir, que el reino de Dios se establece. Y a través de esa oración, tomando el pacto, es la manera que Dios nos va a dar la sanidad. Por eso vemos que allí Pedro no solo oró, sino Dios le dijo que acompañara a esos 3 hombres que vinieron a buscarlo. Le dio la misión. Y es muy importante a través de la oración poder recibir sanidad y poder entender que Dios tiene una misión concreta para nuestras vidas, para que se cumpla la evangelización mundial. En cada circunstancia, en cada lugar que estamos, en cada acontecimiento. Si estamos orando 24 horas, vamos a descubrir la misión que Dios tiene para nosotros. Por eso, a través de la fe en Jesús el Cristo, orando, esa es la manera de poder sanar las heridas, la incredulidad. Esa es la manera de Dios. Por eso tenemos que ser los evangelistas que tienen esa fe, solo en Jesús el Cristo. A través de Jesús el Cristo es la única manera de sanar el mundo, de salvarlo. A través de Jesús el Cristo es la única manera de poder estar sanando a las personas que tienen heridas, que tienen incredulidad en su vida. Es muy importante. Y también la fe en Jesús el Cristo que cumple la misión. Hay una misión. Esa misión Dios la tiene preparadísima. Lo vamos a ver en este pasaje. Pedro acompañó a esas 3 personas allí a Cesarea. Allí fue a casa de Cornelio. Estaba todo preparado. Incluso Cornelio había traído a sus parientes, sus amigos. Había un montón de gente preparada ya. Solo había que ir, ya Dios había preparado todo. En nuestros campos es igual. Dios tiene un montón de personas que están preparadas para recibir el Evangelio. Pero por culpa de esa incredulidad, de esas heridas de nuestra vida, no tenemos fuerza espiritual y perdemos la misión. No tenemos misión. ¿Cuál es la misión que Dios le ha dado a usted concretamente para cumplir la evangelización mundial? Hay que descubrirla. Por eso hay que entrar en la palabra y en la oración, para empezar a descubrir cuál es la misión que Dios tiene para nosotros como evangelistas. Vemos que, teniendo esa fe del evangelista, vamos a descubrir la misión. Todo estaba preparado. Por eso vemos cómo se manifestó esa sanidad. Por primera vez Pedro entró a casa de un gentil, ya había tenido esa sanidad y ya estaba cumpliendo la misión. Y llegó allí. Dice, bueno, ¿por qué me habéis llamado? Y allí Cornelio estuvo allí explicándole. Y nos tienes que hablar algo. Ahí Pedro lo entendió. ¿Y qué predicó? No predicó de misticismo insano. No predicó de legalismo ni tampoco de filantropía. No. No predicó de prosperidad. No dice eso. El mensaje del evangelista solo es uno. Es el mensaje de la Biblia, el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través del nombre de Jesús el Cristo. Hechos 4:12. Pedro lo dijo delante del concilio del Sanedrín. Por eso él predicó que Jesús era el Cristo. ¿Qué ocurrió? El Espíritu Santo, como en el aposento alto de Marcos, ocurrió lo mismo. Fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en otros idiomas, en otras lenguas. Pedro se quedó sorprendido y todos los que le acompañaban.
vieron que de verdad Dios también no hacía acepción de personas. De verdad, como les había dicho insistentemente, ahora se daban cuenta que realmente ese evangelio es para todas las naciones. Por eso, a través de eso, se levantaron discípulos. Y el Señor dice, id y haced discípulos. Dios los tiene preparados. Si estamos de verdad teniendo esa fe en Cristo, la misión se cumple. Dios tiene todas las personas preparadas. Por eso, hay que predicar el evangelio. Si esa persona Dios la tiene preparada, esa persona va a creer que Jesús es el Cristo, lo va a recibir como su Señor y Salvador. Esa persona, el Espíritu Santo, en ese momento viene a morar a su vida. Pero esa persona, como hicieron, hay que bautizarla. Hay que llevarla a la iglesia, establecerla a la iglesia. Se quedaron unos días con ellos. ¿Por qué? Para discipularlos. Y esa es la labor de la iglesia. Cuando uno cree en Jesús el Cristo, ese es el primer paso. Para que esa persona pueda estar madurando espiritualmente, la manera de Dios es que esa persona, ese nuevo creyente, en el horario de Dios, venga a la iglesia, sea bautizado. Esa persona empieza a ser discipulada. Muy importante, poniéndole los contenidos, los conceptos correctos conforme a la palabra, para que luego, cuando esté establecida, cuando sea madura espiritualmente, poder comisionarla para que haga lo mismo con otras personas. Esa es la manera de Dios. Por eso ellos siguieron ese proceso que nos muestra la palabra. Y de esa manera se estableció el reino de Dios. En ese lugar, allí se estableció el reino de Dios. Por eso es muy importante que tomemos esta palabra. Hay una gran lucha. Todos los días la tenemos. Somos engañados por lo que vemos, por las cosas físicas, materiales, porque es más fácil verlo, ¿verdad? Pero hay algo más importante en lo espiritual. Y dentro de lo espiritual están las cosas eternas. Y ahí está el pacto de Dios, Jesús el Cristo. La fe del evangelista, el que toma el pacto de Cristo, el que disfruta de todas las bendiciones que tenemos dentro de Jesús el Cristo. Porque solo Jesucristo salva. Porque solo Jesucristo sana toda incredulidad. Disfrutando en la oración, en la palabra, cada día. Esa es la fe del evangelista. Y ahí ve la misión de Dios. Y se cumple a través de él. Porque tiene la fe correcta en Jesús, el Cristo. Disfruta a través de la oración de Jesucristo. De que Dios vivo está junto con él. Y ahí se establece el reino de Dios. En cada lugar que Dios nos pone. Ahí vamos a ver cómo en su horario, orando, tomando el pacto, el reino de Dios se establece. Por eso, esos evangelistas que tienen esa fe correcta, hay 10 respuestas que se están levantando. ¿Cuál es la primera? Pueden sobrevivir en medio de cualquier situación, en medio de cualquier desastre, porque están disfrutando del pacto. No se mueven, da igual la situación, la circunstancia. Ellos van a tener esa respuesta de sobrevivir en medio de todas las situaciones. Lo segundo es que no van a ver las cosas solo físicamente, las van a ver espiritualmente. Y lo tercero es que van a ver lo que otros no. Lo contrario. El Señor enseña en el Sermón del Monte que tenemos que amar a nuestro enemigo. Es lo contrario, ¿verdad? Pero si estamos de verdad con ese estado espiritual, esa cumbre espiritual, veremos lo contrario, lo que nadie más puede ver. Y lo cuarto es que en cada lugar que estemos salvando a todos. Vemos como ahí llegó Pedro, a través de él se salvó todo, toda la casa, todas las personas que estaban allí. ¿Qué es lo quinto? Que dentro de las crisis veremos la oportunidad. Dios nos da crisis, pero son respuestas escondidas. No hay que dejarse engañar por la apariencia. Los evangelistas que toman el pacto, que disfrutan de la fe del evangelista en Jesús el Cristo, esas crisis son oportunidades para que el reino de Dios se establezca. Lo sexto, que no hace falta pelear, porque Dios nos da la respuesta por adelantado. Lo séptimo, que se levantarán esas obras de recreación. Pedro se aferró solo a Cristo. En ese momento le dio la respuesta única, que fuera allí, a Cesarea, que había un centurión. En ese momento, predicando a Cristo, se levantaron las obras de recreación. ¿Qué es lo octavo?
Dios nos dará esa cumbre espiritual, nos subirá a la cumbre. Lo noveno, podremos ir a lugares vacíos donde no hay nada, y tomando ese pacto, de nada podremos llegar a todos. Y lo décimo, estaremos dentro de lo absoluto de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. El Señor les ha llamado por su gracia como evangelistas. No tienen que esforzarse mucho, simplemente tener la fe correcta. ¿En quién? En Jesús el Cristo. Porque solo a través de creer en Jesús el Cristo es la manera de salvar al mundo. Es la manera de sanar toda incredulidad. Y es la manera de cumplir la misión. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú nos has llamado como tus evangelistas en esta era. Que podamos salir de toda incredulidad, de toda herida. Que podamos aferrarnos solo al pacto de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Apoyarnos al pacto de Jesús el Cristo que da toda la sanidad y que es la manera de cumplir esa misión que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra que tú vas a cumplir en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.